A ver, un par de minutos para que entren los compañeros, ¿ya? Ya. Se está viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla. Sí. Profe, Ya, sí ya. se ve, profe. Profesor, ¿ya no tomará segunda asistencia? Todavía no. A las 7:45 será, después de... Ya, supongo que han entrado ya todos sus compañeros. Sí, profe, estoy aquí. Van 16. Me imagino que nadie más va a molestar. Dime. ¿Cuál número 12? Denominador, ¿no? Supongo que es una constante que se utiliza. Supongo que es una constante. O también se puede multiplicar por número, por el 144, siempre y cuando el largo de los pies lo conviertan a pulgadas. Perdón, claro, el largo de los pies lo convierten a pulgadas, entonces lo dividen entre 144. Sí, le preguntaba porque como es una multiplicación, yo supongo Una que constante me parece que es el 12. entre 2 y 12 se podría simplificar y Ya, solamente a que... ver, Pero igual haces así, igual te da el mismo resultado, es acá, profe, igual que sacarlo diferente nomás, en vez de dividirlo por claro, 144. Claro, en la primera, por ejemplo, en la primera que yo tengo acá, tengo un espesor de 1 pulgada. Tengo un pie, que un pie es igual a 38.48 centímetros. Tengo 4 pies de largos. Entonces, simplemente la fórmula hemos dicho que es espesor en pulgadas por el ancho en pie por el largo en pie, ¿no es cierto? O perdón, por el ancho en pulgadas y por el largo en pies. Entonces, si yo multiplico 1 por este pie, tengo que convertirlo a pulgadas. Entonces digo, 1 por 12 me va a salir 12. Entonces sería 12 pulgadas por 4 pies. Ahora, si este pie lo voy a convertir a pulgadas, ya tendría que dividirlo entre 144 y me va a dar igualito 4 pies tablares. ¿No es cierto? En pies tablares, en pies tablares. Lo que generalmente han sacado ustedes mayormente, han sacado de lo que es ¿cómo se llama? Pies cuadrados, en pie cuadrado, ¿no es cierto? Que simplemente se multiplica pulgada por pie, sobre 12. Es lo que han sacado generalmente en el primer examen. En el segundo, bueno, ya lo sacaron multiplicando esto, convirtiéndolo, el ancho convirtiéndolo en pulgadas. Ya, entonces, en la primera es 4 pies tablares en una respuesta y en el otro tipo de prueba es 6 pies tablares. Pregunta 2. Marca con una B si es verdadero y una F si es falso las siguientes unidades de albañilería. Dice A. Los ladrillos de arcilla cocida deben asentarse mojados antes de su asentado. Es verdadero. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo voy a asentar un ladrillo seco? Va a tener que absorber bastante el agua de mortero. Por eso es que se absorbe tiene que absorber más o menos el 15% de su peso total. Por lo pronto, la pregunta A es verdadera. La alternativa B. Los ladrillos macizos que quieren decir más o menos parecido a esta tabla, que no tienen orificios, los ladrillos macizos se utilizan para losa aligerada, es falso. En una losa aligerada, generalmente, por eso se le llama losa aligerada, se utiliza ladrillos tubulares. No puedo utilizar un ladrillo macizo. ¿Cómo? No, lo que digo, los otros ladrillos pues, son para losa. Claro, los tubulares, ¿no es cierto? Pero no puedo, son de 25 por 25 por 15, o de 30 por 30 por 15. Entonces, no puedo utilizar un ladrillo macizo. Un ladrillo macizo es aquel que no tiene orificios. Es completamente macizo. Todo es volumen.
Entonces la alternativa B en la pregunta 2 es falso. C, deben resistir a la tracción y compresión, pero estamos hablando de qué? De las unidades de albañilería, ¿no es cierto? Entonces deben de resistir a la tracción y compresión, solamente los ladrillos resisten lo que es la compresión, pero no a la tracción. El ladrillo jamás se debe estirar, ¿no es cierto? Jamás se debe estirar. Se va a comprimir porque va a tener un peso que soportar. Entonces, por lo pronto, la respuesta es F. Falso. No resiste a la tracción. Es falso. La alternativa E. Deben, bueno, acá más o menos, acá que me equivoqué, pero se interpreta, se clasifican por su solidez y por el material. Es verdadero. Los ladrillos generalmente se clasifican por su solidez. Hemos dicho, por su solidez. Ladrillo macizo, ladrillo decorativo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y por el material, tanto ladrillo de arcilla como de bloquetas o de cemento. Entonces la respuesta es verdadero. Y la E, los de cemento deben asentarse seco antes de su asentado. Generalmente todo ladrillo, que sea bloque o bloqueta es aquel ladrillo también macizo de cemento que no tiene orificios, y la bloqueta es aquella unidad de albañilería que tiene orificios. Entonces, generalmente se asientan en secos. No se requiere remojar el ladrillo para poder asentarlo. ¿Por qué? Porque esos ladrillos tienen bastante, de repente, cal, ¿no? Y la cal hace que no pueda succionar bastante el agua de mortero. Ese es en cuanto a la pregunta B. A la pregunta 2, es verdad, falso, falso, verdad y verdad. La pregunta 3, si queremos hacer una mezcla de cemento más arena fina o arena gruesa más cal y más agua, obtenemos como resultado específicamente pasta de cemento. No puedo obtener, porque acá no le estoy poniendo agregado. La pasta de cemento simplemente viene a ser el cemento con el agua. Esa es una pasta de cemento. Acá estoy hablando yo de arena fina y arena gruesa y cal. El concreto podría ser, pero que solamente estoy hablando acá de arenas. El concreto necesita grava, ¿no es cierto? Hormigón. Aglomerantes hidráulicos, no es simplemente los aglomerantes, vendría a ser el cemento, no tienen ningún tipo de mezclas. Entonces, por lo pronto, descarto esta alternativa, la C. El mortero, digo efectivamente, cemento más arena, sea fina o arena gruesa, hasta ahí puedo, y más agua, me hace un mortero. Efectivamente, un mortero. Pero acá le estoy poniendo más cal. Su compañero, ¿cómo se llama? Walpa me dijo, profesor, pero no creo que sea cal, pero debe ser yeso, me dijo, ¿no es cierto? Entonces, acá, entonces, para mí, busquen en las diapositivas, el cemento más la arena fina para tarrajeo, o el cemento más la arena gruesa para sentado de ladrillo, más cal, más agua, se obtiene lo que es el mortero bastardo. El aditivo no tiene que ver absolutamente nada en lo que es cemento, cal, arena, ¿cierto? El aditivo simplemente viene a ser un componente para mejorar las propiedades del concreto, tanto para acelerar la fragua, retardar la fragua, o en otras cosas también, ¿cierto? Entonces, la pregunta 3 es mortero bastardo. Eso les ha venido en la anterior pregunta también. Pregunta 4. La piedra redonda de origen natural de 3 a 4 pulgadas se emplea generalmente en cimientos corridos. Voy a emplear piedra de 25 centímetros de diámetro o de 10 pulgadas. Descarto, acá me dice de 3 a 4. Sobre cimientos, podría ser esta alternativa. Podría ser, lo voy a dejar pendiente. Columnas, no. Ahí voy a utilizar un agregado de menor diámetro. Lo mismo en las vigas. Y en la losa aligerada también, en eso CDE voy a utilizar un agregado de menor diámetro. Entonces digo acá, de 3 a 4 pulgadas, podría ser el sobrecimiento, podría ser, puesto que es 1 a 8 más 25% de piedra grande, pero creo que acá me parece que en el sobrecimiento se utiliza piedra de 8, ¿no?
piedras de 8 pulgadas, en la cimentación de 10 pulgadas y en el sobrecimiento de 8 pulgadas. Entonces, según las diapositivas también que les he enviado, se utiliza generalmente en el falso piso y en los empedrados. La pregunta 4. La pregunta 5. Es un árido proveniente de las canteras, de la desintegración natural de las rocas y que es arrastrado por corrientes aéreas, fluviales y se acumulan en lugares determinados. El hormigón no puede ser arrastrado por corrientes aéreas, ¿no es cierto? Tiene peso, es imposible. El canto rodado tampoco puede ser arrastrado, sino el canto rodado se genera por, ¿cómo se llama? Por el acarreo de los ríos, en este caso de las corrientes fluviales, se acarrea. La gravilla es un diámetro menor, el confitillo tampoco y la escoria tampoco, que viene a ser lo que sobra, ¿no es cierto?, de los agregados. Entonces, simplemente la respuesta directa acá es un árido llamado arena proveniente de las canteras, de la desintegración del natural de las rocas. Cuando hay ese proceso de viento, sol, calor, frío, entonces prácticamente en forma natural se va formando arena.